El 48% del total de deudores del CAE está al día con sus pagos, según un análisis de caracterización de los deudores realizado por Acción Educar. De acuerdo a esto, el 90% ya egresó de la educación superior. Para conocer más detalles, estamos en contacto con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, un gusto como siempre saludarte. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por el espacio. Muy buenos días. Y creo que nos ha tocado conversarlo también, muy importante cuando se habla de la meta que tiene el gobierno de Gabriel Boric y fue postulado en la campaña de condonar las deudas del CAE, entender de qué deudas estamos hablando. Se habla de 8.000 millones de dólares que podría aumentar considerando crédito solidario y crédito Corfo a 12.000 millones de dólares, pero con respecto al CAE no hay todavía un muestreo o rastreo, digamos, de cuál es la situación de los distintos deudores, en qué situación de impago están, cuáles son también los años que quedan. Ustedes han hecho también esa labor, ¿no? Sí, la verdad es que la información de cada uno de los deudores está bastante clara, la tiene la Comisión Ingresa, que es la institución que administra los créditos. Pero lo que es más interesante ahora es lo que podemos derivar de las palabras del presidente, que son de alguna manera una continuación de lo que ya había dicho el ministro Marcel. Y es que aquí el presidente dijo una frase notable, que es: no todas las deudas son iguales. Claro. Y la verdad es que yo le haría un pequeño ajuste: no todos los deudores son iguales. Y ese es el punto que desde Acción Educar hemos estado tratando de poner. Existen personas endeudadas, existe 1 millón de personas que han accedido al CAE, que han estudiado, han accedido a la educación superior mediante el CAE, pero la situación de ese millón de estudiantes es muy distinta. Primero, hay un grupo importante, cerca de 300, un poco más de 300.000, que todavía no egresan, están hoy día estudiando. O sea, ellos no están pagando ninguna deuda. Luego están los 600.000, que sí están en etapa de pago. De esos que están en etapa de pago, empezamos a hacer distinciones y nos vamos dando cuenta de que efectivamente no todos los deudores son iguales. Los que están al día, es decir, los que han podido, de alguna manera, obviamente hay mucha diversidad, pero los que han podido mantener al día su deuda, lo que vimos es que en su gran mayoría son profesionales, son titulados. ¿Qué quiere decir eso? Que la política pública tuvo éxito en ese caso. Es decir, no solo logró el acceso, sino que además logró la titulación, es decir, se completó el objetivo de la política. Y entonces, lo que nosotros nos preguntamos cuando vemos las palabras del presidente respecto a comenzar con o a priorizar con los que están más al día, lo que queremos visibilizar es que, ojo, cuando vemos los que están más al día, vemos también personas que están tituladas, por lo tanto, tienen acceso a mayores ingresos, mejores trabajos, ya hacen parte de un grupo selecto de la sociedad chilena por tener un título de educación superior, y por lo tanto, uno podría cuestionar que haya que partir con ellos, porque existe un problema objetivo del CAE, es decir, hay personas que se encuentran muy endeudadas, que la cuota y la capacidad de la cuota que tienen que pagar y su deuda, el monto de su deuda supera muchas veces su capacidad de pago. Daniel, que no se titularon y por lo tanto no tienen los mayores ingresos, y uno pensaría que quizás esas son las personas con las que hay que pensar. Ahora, pongo otro escenario también y se ve muchísimo en aquellos quienes están al día con el pago de las cuotas del CAE, que finalmente están al día con las cuotas, pero no es que, digamos, estén o tengan un gran sueldo, sino que finalmente hacen ese sacrificio y corresponde porque finalmente les permitió estudiar, de estar al día con las cuentas, pero finalmente están apretados a fin de mes, digamos. O sea, hay también esa relación. Tienen un título profesional, por supuesto, tienen el sueldo y el trabajo para poder pagar la cuota, pero finalmente la cuota es una carga de deuda que se va sumando con otra y finalmente hace bien difícil llegar a fin de mes. O sea, también hay que tener eso en consideración. Precisamente, yo creo que incluso en este grupo de los al día, tenemos que entrar a picar y ver cómo se constituye ese grupo. Efectivamente puede darse el caso que se encuentren en el promedio, es decir, que su deuda sea cercana a los 6,8 millones de pesos y su cuota esté cerca de los 40.000 pesos mensuales. Si uno es profesional y tiene ese tipo de deuda por haber estudiado, a mí me parece, aunque pueden haber distintas opiniones, que no es una carga financiera ni crediticia demasiado fuerte. Pero dentro de ese promedio hay obviamente mucha diversidad y pueden haber algunos casos en que se dé lo que tú estás mencionando u otros casos. Fíjate que nosotros miramos el 5% más endeudado, es decir, el 5% de la cartera del CAE que le debe más plata al CAE.
y descubrimos que el 90% son titulados de universidades, no de CFT o IP, universidades. Que el 30% está o está titulado de una de las carreras de mayor rentabilidad en Chile, ingeniería en minas, derecho, ingeniería comercial, medicina. Que el 10% de ellos, que es muy por encima del promedio del CAE, salió de las 10 mejores universidades del país. Entonces, en ese 5%, que es el más endeudado, que uno podría decir, oye, partamos por ahí, por los que están más demandados, uno ve que hay diversidad, que hay situaciones que quizás no son por los cuales hay que partir. Y también uno ve que quizás la solución para todas las personas no es la condonación. Quizás para algunas sí lo es, que en el fondo son los incobrables o las personas que ya, por una situación que escapa de la política pública y la deuda ya no se convierte, en el fondo el CAE ya no es un beneficio, sino una maldición, evidentemente hay que ver ahí una solución de política pública. Pero no todos están en la misma situación. Sí, y son caso de caso, ¿eh? Y aquí, por supuesto, también se hizo mucho la pregunta del análisis con respecto a una condonación universal o más específica, más personalizada, con la complicación que significa eso. ¿Por qué se le condona a uno y no a otro? ¿Qué pasa con lo retroactivo? Es súper difícil. Desde el gobierno se ha dicho, y no se ha dicho lo contrario, digamos, que va a ser una condonación universal. Pero cuando uno va al caso a caso, por supuesto que podrían haber varias diferencias en este sentido. ¿Tendría que ser universal? ¿Tiene que tener una óptica más bien de el estudiante por sobre el universo de estudiantes? Mira, este es un problema antiguo. Sí. Y tanto la presidenta Bachelet como el presidente Piñera propusieron alternativas para arreglarlo. Y los dos proyectos, que los dos no fueron tramitados finalmente, lamentablemente por oposición del mismo sector que hoy día está en el gobierno, así que ahí va a haber que hacer algunas correcciones, los dos consideraban beneficios para todos. Es decir, nadie se queda sin nada, pero evidentemente hay un tratamiento distinto a los que están más afectados que otros. ¿Cómo figuraba esto en el proyecto del presidente Piñera, por ejemplo? Una reprogramación de todos los créditos, sea los que están al día como los que están morosos, y se determina un número fijo de cuotas. Imagínate 300 cuotas o 200 cuotas. Yeah. Si tú pagas 200 cuotas, se te condona el remanente. Y esas cuotas están fijadas al 10% de tu ingreso. O sea, si tú debes 100 millones y si debes 10 millones, pero ganas lo mismo, pagas tus 300 cuotas, o el número de cuotas que corresponda, y luego el remanente se condona. De esa manera, tú le facilitas la vida y le das un beneficio a todos los deudores, pero de alguna manera no castigas al que ha estado al día, y sí le pides de vuelta algo, aunque sea poco en relación a lo que gastó, a todos los que se beneficiaron. Es una alternativa, no es quizás la mejor para todos, no es la que el presidente Boric comprometió en su programa, pero siempre en la discusión parlamentaria se pueden buscar alternativas. Y de alguna manera hay una condonación, porque cuando se condona el remanente al final de una serie de pagos, es finalmente también eliminar una deuda. Claro. Ahora, desde ese punto hay que esperar, lo decía el presidente Boric, va a estar íntimamente, no sé si íntimamente, pero va a estar ligada a la condenación o el sistema para condonar las deudas del CAE con la reforma tributaria. Es decir, de los recursos que se obtengan de una eventual reforma tributaria se estarían usando para condonar las deudas. Este es un tema, evidentemente, porque es el huevo o la gallina, digamos, y esto puede pasar un tiempo. Hay 4 años de gobierno, que nadie espere que la condonación del CAE sea aquí, no sea el inicio del próximo semestre. Eso sería una entelequia, digamos. Pero en este punto los tiempos van corriendo y por sobre todo, ¿qué pasa con los nuevos estudiantes? Ya no con el CAE mismo, pero que a través de financiamiento del Estado van estudiando. Está la gratuidad por un lado, algunos dicen, más que concentrarse solamente en la condonación del CAE como crédito condonable del Estado, hay que ampliar lo que es la gratuidad. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes al respecto? Hay dos cosas clave de tu pregunta. Primero, que el presidente siempre defendió en la campaña que la reforma tributaria era para gastos permanentes y que la condonación del CAE se financiaría de una sola vez, porque no era un gasto permanente. Ahora vemos un cambio y eso quiere decir que no hay recursos para ni siquiera un gasto de una sola vez. Es decir, esto no es como que creíamos que iba a ser como pagar unas vacaciones. De hecho en una entrevista le puso número el ministro de Hacienda. Dijo, piensen que el CAE actualmente son 8.000 millones de dólares y el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto aborda 9.000, cerca de 9.000, para entender un poquito la dimensión de qué estamos hablando. Sí. El presupuesto Entonces, concreto.
Encuentro interesante la postura del presidente de linkearlo a la reforma tributaria, pero también surgen preguntas porque la reforma tributaria era para financiar gastos permanentes. Y luego, pero la pregunta más importante es el reemplazo. Hoy día hay 320.000 personas que estudian gracias al CAE, que están pudiendo estar en la educación superior gracias al beneficio del CAE. Si el CAE se elimina, que probablemente sea dentro de la condonación, uno entiende que va relacionada a la eliminación, porque no tiene ningún sentido condonar algo para luego seguir aumentando la deuda, sí, claro. Ese reemplazo no puede reducir la cobertura, o sea, no puede dejar gente fuera de la educación superior. Eso sería inaceptable, porque quiere decir que el país está dando menos oportunidades de las que daba hacia atrás, y eso es un retroceso que creo que no estamos en condiciones de tener. Y por lo tanto, hay que reemplazarlo. En la campaña el presidente habló de una herramienta, de un dispositivo, no se le quiso dar un nombre, pero es evidentemente al lector otro crédito. Quizás en otras condiciones, en otras circunstancias, pero es otro crédito. Eso nos tiene dos conclusiones importantes. La primera es que el presidente está muy en lo cierto cuando él dice hay que dar incentivos para continuar el pago. Porque claro, si la gente deja de pagar el CAE hoy día, la deuda total solo crece y se aleja el objetivo de la condonación del presidente. O sea, aquí los mismos deudores pueden estar causando lo contrario a lo que ellos quieren. Y hay que mantener la idea de que si es que el Estado entrega recursos en una forma de préstamo, debe asegurarse la restitución de al menos una parte de esos recursos, porque si no, es una especie de gratuidad encubierta que nos hacemos trampa en el solitario. No puede el Estado asumir toda la deuda, es un poco la idea, ¿no? Claro, pero si fuera reemplazado por otro crédito, hay que también explicar que ese crédito se tiene que restituir, no solo esperar a que se condone claro, no sé, 20 años más. Que en algún minuto también se estuvo se pensó, no tuvo éxito, digamos, que era un nuevo crédito que reemplazara al CAE en el gobierno anterior. Aquí se ha hablado también dentro de la campaña del entonces candidato Gabriel Boric de hacer un nuevo sistema de financiamiento que tuviera fuera la banca. Ese era el punto clave, digamos, acá. Sí, los dos proyectos de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera sacaban a la banca, porque la banca está por dos razones importantes. La cobranza, sí, que es el gran problema del Fondo Solidario del Crédito Universitario, y la liquidez, que era un problema en los años 2000, no es un problema tan grande en el Estado chileno actual. Entonces no son tan necesarios los bancos y hoy día son más costosos que beneficiosos para el fisco. Y eso es una cosa positiva. Ojalá que el nuevo sistema de créditos no incluya a la banca o la incluya de una manera menor. Pero lo relevante es que si no existen los recursos para condonar el CAE, que efectivamente ya está reconocido que esos recursos no existen y hay que crearlos, menos hay para reemplazar el beneficio de esas 320.000 personas que lo están usando hoy día por gratuidad. Esa solución es incluso más cara que lo anterior y por lo tanto es muy importante que el gobierno ya empiece a trabajar o ya empiece a dar unas líneas de cómo va a ser ese reemplazo. Porque aquí podemos terminar estando quizás de acuerdo en que el CAE no debe continuar, pero tenemos que tener esa discusión al mismo tiempo con la de con qué lo vamos a reemplazar, porque no tenemos condiciones de asumir el costo de dejar 300.000 personas, que normalmente son la primera generación universitaria, fuera de la educación superior. Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que estés muy bien.